Yo querría escuchar la opinión al respecto de Enrique Gayud. Tú has vivido, Enrique, muchos años en la India, desde la atalaya de la Embajada Española, porque trabajabas en ella. A lo mejor eso te permitía meterte un poco en las interioridades de la vida hindú y averiguar hasta qué punto esta India de los marajás, de estas extrañas costumbres que estamos evocando, sigue permanente, sigue viviendo en la forma mentis del ciudadano indio. Bien, yo estoy en parte de acuerdo con Ramiro. Entiendo que hay reyes buenos, reyes malos, que los reyes son necesarios, que es necesario que los reyes tengan lujo para que el pueblo admire algo. Pero aparte del hecho de que obviamente esquilmaron al pueblo, eran, para mi ver, a mi parecer, los menos indios de todos los indios. Eran totalmente anglófilos, despreciaban su cultura, no hicieron nada por promocionarla. Desde el siglo XIX, cuando hay un renacimiento hindú, cuando pensadores y filósofos intentan revitalizar el hinduismo y la tradición no tenían demasiado cultural, miedo a perder sus privilegios. Eso no lo hicieron los reyes. Todo su afán era tener el último coche que se hubiera fabricado en Occidente, o que les mandaran una locomotora muy moderna o una máquina que les permitiera sacarse brillo a los zapatos de una manera mecánica. O ligar con mujeres occidentales, eso sí me gustaba mucho. Era la máxima excentricidad poder conquistar a una mujer occidental, porque ellos admiraban todo lo que era europeo. Ahora, eso es una apreciación sociopolítica. Desde el punto de vista literario, yo creo que la India de los marajás es una cosa preciosa. Y muchas veces nosotros hablamos de la India filosófica, de la India del pensamiento, del yoga, de la religión, y nos olvidamos de esa India estética que aquí en el romanticismo y en el modernismo pues fue uno de los grandes temas y uno de los temas más bonitos y más empleados, y que ha dado a las letras material para obras preciosas como esta misma. Pero antes vamos a hablar aquí un ratito con Enrique Gayud de estos dos libros. Ya he dicho que uno se titula, el más reciente, Los viajes de Nandi y otros cuentos de la India, y este, ahondando un poco por la misma brecha y un poquito anterior, un año antes, se publicó, los dos por Oberón, se titula Cuentos mitológicos de la India. Enrique, estos son dos libros emparentados, ¿no? Y en ellos, en definitiva, lo que se hace es evocar las narraciones sobre dioses y héroes que se parecen mucho a las de la antigua Grecia, lo que en Grecia se llamaba los mithoi, y en cambio en la tradición sánscrita se llama Ajyana, no sé si pronuncio bien. Bien, en parte sí, son dos libros que tenían que haber sido paralelos en cuanto a formato y título. El segundo de ellos yo pensaba que se llamara Cuentos filosóficos de la India, porque esa es la orientación que tienen. Sin embargo, se me dijo que la palabra filosófico asusta, que la gente no compra filosofía y que mejor elegir un título que fuera simplemente más fonético. El libro de los viajes de Nandi son cuentos de enseñanza filosófica, a diferencia del otro, que obviamente son cuentos de enseñanza mitológica. Esto es, yo creo, principalmente la aportación de la cuentística india. En Europa hemos tenido fábulas, apólogos de contenido doctrinal y moralizante. Pero estos no son moral lo que enseñan estos cuentos, son principios filosóficos. Es la manera de hacer que niños, que adolescentes, que son los que en principio en su época estaban recibiendo este adoctrinamiento, tuvieran una manera más grata y más amena de acercarse a esa filosofía. Entonces se educaba no solo a los príncipes, como se suele decir, sino a todo el mundo a través de este tipo de lecturas. Enrique, no sé si tus editores se asustarán, pero estos libros, que por supuesto pueden ser leídos por niños, pero son libros para adultos. De hecho llevan una introducción, llevan aparato bibliográfico y llevan una serie de notas. Sí, efectivamente, puesto que son necesarias para la total comprensión de los términos que se emplean, de las referencias estéticas y simbólicas que se hacen. Cuando se habla de una deidad, no simplemente sirve decir el dios fulanito, hay que decir ese dios qué simboliza, qué representa y qué es lo que entiende directamente un indio por connotación cuando se menciona ese nombre, cosa que nosotros en Occidente necesitamos que se nos explique además. Tanto en el mundo de la Hélade como en el mundo de todos estos cuentos, que al fin y al cabo suelen ser de tradición oral, o ramas desgajadas de las grandes epopeyas del hinduismo. De la misma forma un poco sucede en España, aunque allí no se trata de literatura sagrada, en el caso español, con los cantares de gesta y los romances, que también son ramas desprendidas de los cantares de gesta. Bueno, todo esto nos lleva directamente, tanto en la Hélade como en el mundo de la India, a la historia sagrada, a la literatura ética, a la literatura como enseñanza, a las alegorías que encierran una enseñanza moral para las personas que se ponen en contacto con ellas, ¿no? Indudablemente. Ese es el objetivo principal. Y la desaparición de esa historia sagrada del mundo occidental es desastrosa para la educación de nuestros niños, porque rápidamente sustituyen los héroes dignísimos, cargados de valores morales de todas estas alegorías, pues por cualquier cosa, por Michael Jackson, por el Che Guevara o por Beckham, ¿no? Porque la gente necesita mitos, necesita historias sagradas para echar los dientes y aprender a andar. Indudablemente.
creo que uno de los aspectos de la sabiduría de la India es que no ha perdido estos elementos, y aunque a la cultura india se han ido añadiendo con los siglos una gran cantidad de nociones y símbolos nuevos, los más antiguos no se han perdido. Son una cosa que funciona no solamente en los libros o a nivel de erudición, sino en la calle. Gente sin una preparación formal, incluso sin unos estudios, incluso analfabetos, conocen estos personajes, saben lo que significa, conocen el simbolismo. De ahí el cine indio también, que el cine indio hace continuas referencias a estos dioses. Entonces, el problema actual de un héroe actual de una película india ambientada en la modernidad va a tener siempre referencias a cómo se comportaría Rama en este caso. La metáfora, esta mujer es como una sita y yo soy como tu amigo Hanuman que va a dar por ti todo lo que haga falta dar. En estas recopilaciones de cuentos, Enrique, y tú lo señalas en la introducción de este libro, hay dos grandes temas. Uno, la vida de los dioses en relación con los seres humanos, y otro, la explicación simultáneamente racional e imaginativa de los fenómenos de la naturaleza. Sí, eso es más en referencia al libro de los mitos. El libro de los términos de los cuentos filosóficos a mí me parece particularmente más interesante porque, primero, por su amenidad. Y segundo, que no es mérito mío, es mérito por supuesto de la historia en sí. Y segundo, porque llevan de una manera muy directa a comprender postulados filosóficos que de otra manera serían complicados y a lo mejor a los que no nos acercaríamos por cierto miedo, por cierto respeto. Un cuento de 3 páginas te lleva a entender de una manera muy clara y muy directa la ley de causa y efecto, la reencarnación, el concepto relativo del tiempo, la teoría cíclica del universo, todas estas cosas de una manera muy clara. Eran también cuentos de mero entretenimiento. Sí, por ejemplo, eran también divertidos, para las noches litúrgicas, para las cosechas, para las operaciones de la siembra, del campo, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, para leerlos en voz alta, en momentos concretos, para estas ceremonias de Jagran, de estar toda la noche despiertos en devoción y mantener el interés del devoto en ese rito. Pues sí. Y benéficos simultáneamente para quienes los escuchaban y para quienes los contaban. Y por cierto, el narrador suele meterse en estos cuentos y de esta forma tú dices que por una parte introduce una atmósfera de magia, de fábula, y por otra parte rompe la noción del tiempo lineal. Naturalmente, eso es una de las características de la narrativa india, no solamente en los cuentos, incluso en las grandes epopeyas. En el Mahabharata, el supuesto compilador Vyasa es uno de los personajes, padre de otros personajes, interviene en la acción y se nos está contando la cosa como desde dentro. Eso es uno de los recursos típicos de la literatura india.